Madre mía, lo que acaba de salir a la luz sobre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Esto es fuerte, fuerte. Pensábamos que lo sabíamos todo, ¿verdad? Que si el rodaje, que si la amistad, que si no hay nada de nada. Pues agárrense, que parece que todo ha sido una fachada, una mentira bien gorda. A ver, para ser honestos, siempre hubo algo entre ellos en las redes. Esa química en Karasevda era de otro mundo, y luego en la vida real se les veía súper cómplices. Pero claro, ellos siempre lo achacaban a la buena onda, a que eran compañeros y ya. ¡Qué inocentes éramos! Lo que yo creo que está pasando ahora es que por fin se destapó el tarro de las esencias. Un mensaje que supuestamente Burak le mandó a Neslihan, y que por lo visto, no era precisamente de amigos. Imagínense la escena. Una filtración, alguien con muy mala leche o alguien que no podía más con el secreto. Dicen que en ese mensaje, Burak le confesaba cosas que te dejan helado. Que se arrepentía de cómo habían dejado las cosas, que seguía sintiendo algo muy fuerte por ella, incluso estando él casado. ¡Boom! Ahí es donde explota todo. Porque si esto es verdad, entonces todo lo que hemos visto estos años, todas las entrevistas negándolo todo, todas las sonrisas forzadas, era una película. Muchos dicen que esto es un invento para generar polémica, para hacer ruido mediático, sobre todo ahora que Neslihan está en un momento de su carrera súper importante y Burak también está con 1000 proyectos. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si la verdad, la cruda verdad, es que el amor, o lo que sea que tuvieran ellos, nunca se fue del todo? A mí me da la impresión de que sinceramente la vida de actor es muy dura. Están tanto tiempo juntos en rodajes, creando esa intimidad, esa conexión especial, que es fácil que se crucen las líneas. Y luego cuando la cámara se apaga, las cosas se complican. Quizás ahí empezaron los líos, las dudas y al final, pues cada uno por su lado, pero con la espinita clavada. ¿Y si esto es cierto, pobres de ellos? Tener que mantener esa fachada sabiendo lo que uno siente por el otro. Debe ser un infierno. Y ahora con este mensaje todo se va al garete. La imagen que tenían, las relaciones que han construido por separado, todo en el aire. Lo que yo sospecho es que este mensaje es la punta del iceberg. Probablemente ha habido más encuentros, más llamadas secretas, más intentos de reconciliación o de aclarar las cosas que no han salido a la luz. Porque, seamos sinceros, cuando hay esa química tan bruta, es difícil apagarla de un día para otro. Y claro, aquí entramos en el terreno de las especulaciones, pero es inevitable. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a liar una guerra judicial si el mensaje es real y ha sido filtrado sin permiso? ¿Hablará Neslihan? ¿Y la mujer de Burak? Esto puede ser un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Personalmente me da un poco de pena. Ver a dos personas que conectaron tanto que nos hicieron creer en esa historia de amor tan intensa en la pantalla, y que luego la vida real les juegue estas pasadas. Pero bueno, así son las cosas, supongo. La fama, el dinero, las presiones, todo eso influye. Pero cuéntame tú. ¿Creéis que este mensaje es la pura verdad o es una estrategia para dar que hablar?